Hola a todos, bienvenidos. Seguiremos con el spoiler para la serie Yen, Somewhere Somehow. Ustedes dos parecen muy abiertas, ¿no, Pin? Tanto Pin como yo nos giramos hacia un hombre con unos rasgos afilados y una leve sonrisa. Se acercó para interponerse entre nosotras sin ser invitado, creando un triángulo perfecto entre nosotras tres. Pipum. Pin gruñó, sus elegantes cejas se fruncieron mientras sus ojos se endurecían con irritación. Sin embargo, el hombre no mostró el más mínimo miedo. En cambio, respondió con una leve sonrisa y sus ojos fríos. ¿Quién te invitó a este evento? ¿Por qué tan hostil, Pin? Esta es una fiesta bienvenida para el nuevo presidente. ¿Cómo es posible que tu prometido no aparezca? El último comentario de Pum estaba acompañado de una mirada engreída en mi dirección, con una expresión llena de superioridad. Levanté la barbilla y me encontré con su mirada de frente, mientras apretaba los puños para mantener mi ira. ¿Qué es esto? Solo un humilde jefe de departamento parado tan cerca, teniendo una conversación privada con el vicepresidente. El comentario de Pipún hizo que Pin lo llamara con furia, antes de decir en voz baja y temblorosa: si vas a hablar así, solo vete, vete ahora, y luego no me culpes por no mostrarte ningún respeto. El hombre soltó una risa burlona, de una manera exasperante, levantando las manos a la altura de los hombros, en un gesto de disculpa, falsamente. Está bien, es un error. Deberías decirte gerente ahora, ¿verdad? Felicitaciones, gerente Ki. Sus últimas palabras se hablaron con cejas elevadas y una sonrisa burlona. ¿Qué deseas? Eso fue todo lo que pude decir. Este todavía era un evento formal y aunque el lugar donde estábamos los tres estaba un poco fuera de la vista, no podía darme el lujo de causar una escena. No importa lo enojada que me sintiera, tenía que controlarme. No me mires así, solo quería felicitarte. Solo unos pocos años en el trabajo y eres gerente. Impresionante. Por lo general las personas que ascienden en sus carreras tan rápido como lo llaman, usan conexiones, ¿verdad? Pero tú no. Subiste en la escalera de verdad. Y antes de que mi cerebro pudiera pensar o filtrar lo que estaba sucediendo, mi mano golpeó su rostro con toda su fuerza, recibiendo una bofetada. Pin rápidamente entró, sosteniendo mi brazo y haciendo que me calmara. El hombre se tocó la esquina de su boca, que había sido bofeteada, se giró hacia mí, sus ojos llenos de ira, como si quisiera eliminarme. Puedes decir las cosas groseramente y desagradable, como tú quieras. Digas cosas insultantes a Pin. Mi ira era como una gran tormenta. Y una vez que comenzó no se calmaría fácilmente. Mis manos se apretaron con tanta fuerza que mis uñas se clavaron en mis palmas, dejando marcas. Pin sostuvo mi mano sujetándolo con fuerza, intentando calmarme. Eres valiente al hacer eso, ¿qué te da el derecho? El hombre me miró, su rostro furioso. El derecho que nunca tendrás en toda tu vida, le dije. El derecho de ser alguien a quien Pin ama. ¿Podrás ganar eso alguna vez?, le dije. Entonces, ¿es así como lo quieres? Está bien. Entonces supongo que es hora de reclamar el derecho de ser su prometido. Las personas como tú que se escabullen finalmente enfrentarán la verdad. El hombre soltó una risa burlona, a pesar de que sus ojos todavía estaban llenos de ira, mientras dejaba escapar una voz baja y afilada. Veamos si se trata de eso. Si alguien como el señor dejaría que su propia reputación se desmoronara, volviendo a su palabra. El hombre alto se paró nervioso frente a la gran y oscura puerta que llegaba hasta el techo. Dio un suspiro leve y agitó la mano para despedir a la secretaria que esperaba cerca de la puerta. Ella parecía un poco sorprendida, pero asintió y rápidamente se alejó sin decir algo. Pum lo miró hasta que desapareció de la vista. Luego giró los ojos. En la placa de la puerta, grabado con la palabra presidente. El hombre respiró hondo, su rostro afilado que normalmente mostraba una suave sonrisa ahora parecía tenso, mientras estaba pálido. Lo primero que vio fue un hombre de mediana edad con una presencia fuerte y dominante, y estaba sentado en un sofá marrón. El padre de Pin miró a Pum como si lo estuviera esperando, sus ojos oscuros llenos de poder. Miraba directamente al joven, y la mirada era tan intensa que tuvo que apartar la vista. ¿Qué te trae por aquí, Pum? ¿Hay algo urgente?, le dijo. Se enfatizó en la palabra urgente, sonando más como una reprimenda. Hiciera que la otra persona tuviera vergüenza. Sabía la razón por la cual había venido allí desde tan lejos. Di lo que quieres. ¿Recientemente has escuchado los rumores de la empresa?, preguntó. El hombre se cruzó de brazos y una reacción cautelosa a la pregunta. Pum probablemente estaba acostumbrado a hablar con el tono astuto de un hombre de negocios y a menudo estableciendo trampas para sus oponentes. ¿De qué rumores hablas? Tu forma de hablar me hace perder mi tiempo. Ve directo al punto. El rumor es que Ki fue ascendida a gerente de departamento tan rápidamente, debido a una relación con la vicepresidenta que va más allá de un jefe y una empleada. ¿Alguna vez has oído hablar de eso? En ese momento, el señor apretó sus brazos cruzados. Sus cejas se fruncieron. Nunca había oído tal cosa. ¿Existe exactamente un rumor como ese? El hombre entrecerró los ojos frente al joven.
No sé de quién escuchaste ese rumor, pero si tienes la oportunidad de hacer algo, en los próximos videos seguiremos con más spoilers. Si te gustó el video, por favor dale me gusta, también compártelo. Y no olvides suscribirse al canal. Cuídense mucho, bye bye.